En medio del conflicto de Irán y Estados Unidos, distintos estados siguen adelante con sus procesos políticos y elecciones. Esto sin perjuicio de los profundos cambios que se están produciendo a raíz de la inflación, encarecimiento de costos, la preocupación por el suministro de combustible. Y efectivamente, en ese orden de ideas, el año 2026 sigue siendo un año con procesos electorales. Repasemos los dos más recientes y pongamos énfasis o empecemos a delinear uno que puede ser muy importante para él. A mediados de abril, Hungría y Perú realizaron elecciones. En el caso de Hungría, se trató de elecciones legislativas y por primera vez en 16 años, Viktor Orbán fue derrotado. Esto significa que no logró mantenerse por un nuevo mandato dirigiendo los destinos de Hungría, en el sentido que en la elección legislativa la oposición a Viktor Orbán, articulada en un movimiento de centro derecha, pero pro Europa y quizás no tan cercano o no tan favorable a Vladimir Putin, obtuvo una mayoría histórica. Viktor Orbán, que suele ser calificado rápidamente por las izquierdas mundiales como un dictador, no tuvo ningún problema en salir a reconocer rápidamente los resultados electorales, concediendo el triunfo a su adversario, que obtuvo una histórica mayoría parlamentaria de 2/3. Dato interesante de esta elección: son 16 años, hay un desgaste natural del poder y de una figura, y es interesante considerar que el líder de esta oposición de centro derecha al gobierno de Orbán hasta hace muy poco formaba parte del partido de Orbán y de este recambio y transformación profunda que se dio en Hungría. Llama la atención que el mundo, en particular los más acérrimos críticos de Orbán, no hayan tenido la capacidad de reconocer que Orbán rápidamente aceptó los resultados y que no se produjo ninguno de los escenarios asociados a regímenes dictatoriales o autoritarios. Es un contraste muy particular. Perú, por su parte, también desarrolló elecciones luego de haber cumplido una década con presidentes que no tienen la capacidad de terminar su periodo constitucional y con una seguidilla de acusaciones y destituciones. En esta elección, las encuestas daban hace mucho rato como uno de los favoritos a Ricardo López Aliaga, exalcalde de Lima, que se presenta a sí mismo como un outsider, como un Milei para el contexto peruano. Pero la gran sorpresa de la jornada estuvo quizás en cómo silenciosamente Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, volvió a lograr pasar a la segunda vuelta en un campo con hasta más de 30 candidatos. Keiko Fujimori logró coronarse, según los escrutinios parciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, el 75% escrutado ya al día martes 15 de abril, logró posicionarse como la primera mayoría relativa, obteniendo en torno al 17% de los votos, mientras que el segundo lugar se disputa entre López Aliaga y otros candidatos. En materia del Congreso, se estrenó la reforma constitucional que restableció un Senado o Cámara Alta con atribuciones particulares. Solo puede continuar la tramitación de leyes que ya fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. No tiene iniciativa para iniciar precisamente procesos de legislación y será el encargado de revisar las acusaciones constitucionales. Esto como un mecanismo para tratar de detener esta inestabilidad institucional.
Fuerza Popular, el conteo de los votos de senadores y de diputados ha sido mucho más lento, pero la proyección es de un Congreso muy fragmentado, en donde emergen con fuerza, con peso en bancada, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, y Juntos por el Perú, la agrupación principal de la izquierda organizada e institucional de Perú. Y bastante más atrás, la opción de Renovación Popular de Ricardo López Aliaga. De como el escenario de la segunda vuelta, en la práctica, va a ser entre dos candidatos de derechas. Dos derechas que tienen algunos matices relevantes en materia económica y en materia, podríamos considerarlo, de seguridad interior, emergencia y policía, pero que dan respuesta a una crisis también de seguridad que atraviesa el Perú y a esta pregunta de hasta cuándo puede seguir funcionando el país, la economía del país y la institucionalidad con esta seguidilla ininterrumpida de presidentes electos, renunciados, destituidos, nueva elección, nueva renuncia, destitución, etcétera, etcétera, etcétera. Ambos movimientos vienen a sumarse entonces a una serie de procesos electorales que están teniendo ocasión. Y probablemente uno de los procesos que va a concitar mayor atención será el proceso de elecciones de mitad del mandato que va a enfrentar el presidente Donald Trump en los Estados Unidos en noviembre del 2026. Se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y se renuevan un tercio de los senadores en ejercicio. Esto en momentos en donde Donald Trump se encuentra con números de popularidad cercanos al 40%, están los 40 inferiores, según distintas encuestas y en particular lo que se puede apreciar en agregadores de encuestas como el de Real Clear Politics o el que realiza el politólogo Nate Silver. Y es importante tener en perspectiva que si bien es cierto, tradicionalmente en una elección de mitad de mandato, los partidos de oposición, en este caso el Partido Demócrata, que está fuera de la Casa Blanca, suelen tener la primera opción para ganar, la verdad es que hay que estar atentos a cómo se va a comportar el electorado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque efectivamente en la pregunta, en las encuestas nacionales genéricas, hay una ventaja en principio en el voto genérico. ¿Por quién votó usted esta elección? ¿Demócrata o republicano? Para los demócratas, resulta que hay otros indicadores que no se habían producido en una elección de mitad de mandato. Y es que, por ejemplo, el Partido Republicano tiene un ranking, o en el sentido, al netear, está favorablemente evaluado por sobre el Partido Demócrata en la opinión de los Estados Unidos. O sea, su ranking de favorabilidad es mejor, en torno a los 5 o 6 puntos. Entonces, ¿cómo se cruzan estos elementos? Significa que aquí va a haber una ola azul, haciendo referencia a una paliza electoral en la Cámara de Representantes y el Senado, o por el contrario, estos números están indicando un resultado más bien mixto, en donde los demócratas podrían retomar el control de la Cámara, lo que no va a ser muy difícil dado la estrecha mayoría que tienen los republicanos de 2 o 3 diputados en el actual Congreso, o por el contrario, esto va a significar simplemente mantener el status quo. ¿Por qué es muy importante? Entre otras cosas porque a raíz del conflicto que desató la operación Furia Épica contra Irán, varios sectores más radicales del Partido Demócrata han llamado a acusar constitucionalmente al presidente Trump, a solicitar que se invoque por el vicepresidente Vance y el gabinete la enmienda 25 para declarar que no está hábil para gobernar, y etcétera, etcétera. Con todo, es importante tener en consideración que pareciera que el gran tema en la papeleta va a ser el costo de vida y la inflación. Y eso puede tener un efecto negativo a los candidatos del Partido Republicano. En el Senado la historia es distinta, por cuanto el Senado está hoy día con una
mayoría bastante más holgada, 53 congresistas republicanos sobre 47 demócratas y 2 independientes que se sientan con los demócratas. Y los estados que eligen senadores son mayoritariamente estados favorables al Partido Republicano. No obstante aquello, tenemos que hay 2 estados que fueron estados bisagra en la última elección, el estado de Georgia y el estado de Michigan, que eligen senador. Y la gran pregunta es si los republicanos van a lograr quedarse con uno de los asientos de Georgia que va a la reelección desde el 2020, que quedaron ambos en manos de los demócratas y los republicanos no han logrado recuperarlos. Y la pregunta es también si en Michigan, que Donald Trump logró ganar en la elección del 2024 y que el candidato al Senado del 2024 el candidato republicano fue derrotado por un estrecho margen, si en esta ocasión se va a conseguir que los republicanos tomen un asiento de los 2 senadores en Michigan o continúan ambos en manos de los demócratas. Esos 2 asientos son muy importantes, pero todo eso está en veremos, y mientras avanza la guerra o la operación Furia Épica, dependiendo de la perspectiva, y no hay cierre, Donald Trump y la Casa Blanca no pueden concentrarse en los aspectos de política doméstica. ¿Crees tú que la guerra de Estados Unidos e Irán va a repercutir en otros procesos electorales? Déjanos tus comentarios. Hemos llegado al final de este capítulo de Bitácora del Instituto República. Como siempre, los dejo cordialmente invitados a suscribirse al canal de YouTube del Instituto República y activar las notificaciones para que estén atentos a la generación de contenido que estamos especialmente preparando para ustedes. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo de Bitácora del Instituto República.